Bueno, última, pero no por ello menos, ¿no? Las bandones, sí, los últimos siempre serán los primeros, exactamente. Y esta es la complementaria de la exposición del doctor Plain, en el sentido que es también una mesa que abordará temas de política criminal en el TEMEC. Nos acompañan dos relevantes penalistas mexicanos. Les agradezco mucho que estén aquí presentes. El maestro Javier Schute, el doctor Miguel Ontiveros, realmente son un referente en el ámbito del derecho penal en México por su participación, no solo académica, incluso el maestro Schute es un litigante comprometido realmente con las causas, con los derechos humanos, con las causas de género, en fin. Agradezco mucho a ambos que estén aquí. Muchas gracias, Miguel. El doctor Ontiveros es, bueno, autor de libros que ustedes usan para estudiar, así que es importante que lo tengamos aquí con nosotros. Voy a dar el uso de la palabra primero al maestro Schute y luego al doctor Ontiveros. Ambos tienen sus presentaciones, no sé si la de... Primero va a hablar Javier. Mientras tanto, no, espérame. No, esa es la de Miguel, la otra es la de Javier. Mientras tanto, yo voy a leer una muy breve semblanza de Javier Schute Ricot, quien es joven de edad, pero tiene un extenso currículum, realmente merece ser reconocido. Javier es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde obtuvo el título de licenciado en Derecho con mención especial y en el que cursó la maestría en Políticas Públicas. Actualmente es profesor en el ITAM, miembro del Comité del Área de Derecho Penal, de la cual es cofundador y coordinador del Seminario de Filosofía Penal. Ha sido profesor invitado en programas de grado y posgrado en México y en el extranjero, integrante de sínodos de examen profesional, asesor de trabajos de titulación y dictaminador académico. Como abogado postulante y socio director del despacho Schute del Sol Abogados, litiga ante los tribunales mexicanos en defensa de imputados y en asesoría jurídica de víctimas, así como ha dado asesoría en los 3 órdenes de gobierno y a los 3 poderes de la Unión. Actualmente es asesor de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Además, Javier hace litigio estratégico y patrocinio pro bono de víctimas y en defensa de derechos humanos. Chambers and Partners ha reconocido a Javier Schute y su firma en el ranking de resolución de disputas relacionadas con delitos de cuello blanco. Ha participado en organizaciones de la sociedad civil y distintas instituciones con temas como tráfico de armas, dogmática jurídico-penal, libertad de expresión, política de drogas, seguridad pública, violencia y paz, desaparición forzada, trata de personas y sistema penitenciario. Javier ha colaborado con el Colegio de México, el Colegio de Profesores de Derecho Penal de la UNAM, la Fiscalía General de la República, el Congreso de la Ciudad de México, la Coparmex, la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, entre otras. Ha cursado posgrados y especialidades, publicado artículos y es autor con Alicia Solini y Miguel Ontiveros del Código Penal Modelo para México, editado por Tirano Blanche. Bienvenido, Javier. Cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Alicia. Muchas gracias por la invitación para estar aquí presente. Muchas gracias a todas las personas involucradas en la organización. No había estado yo nunca en esta sede de la UAM y muy impresionado, todo muy bonito y muy bien organizado. Debo hacer una confesión. Esta presentación tuvo como origen otra que hice a invitación del doctor Miguel Ontiveros en la Universidad de Juniata, en Pensilvania, donde también tuve el gusto de coincidir con el doctor Dennis Plain, con algunas adiciones específicamente dirigidas al tema del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que en paz descanse, no es cierto, ya veremos. He titulado esta intervención Rutas y retos para un derecho penal de Norteamérica. La siguiente, por favor. Muchas gracias.
veremos que hay, o yo señalo aquí, 3 rutas y 3 retos para un ideal que sin duda parecería distante. Atrás, ahí está. Muchas gracias. La estructura de la exposición es la ahí anunciada. En primer lugar, hablar de, digamos, crimen y castigo, de jure y de facto, en México, Estados Unidos y Canadá. En segundo lugar, abordar, les adelantaba ya que son 3 rutas y 3 retos para un derecho penal consolidado en algún sentido de Norteamérica. Y por último, señalaré horizontes de discusión que vale la pena pues dejar ahí pendientes de análisis. La siguiente, por favor. Digo, muy brevemente, como nota metodológica, esta exposición no pretende ser un análisis exhaustivo de las condiciones de jure ni de facto del crimen y el castigo de México, Estados Unidos y Canadá. Hay un énfasis que debo confesar es por lo demás natural, por la sede, por la cercanía y por la importancia, el énfasis en la relación México-Estados Unidos, aunque desde luego también se menciona Canadá. Y reconociendo que el ideal de este derecho penal de Norteamérica, algo así como un fuero regional, ¿no? Así como hay fuero común, fuero federal, podríamos imaginar un fuero regional de Norteamérica, es sin duda un ideal distante, ¿no? Pero quizá tiene sentido tenerlo en la mente como un horizonte posible. La siguiente, por favor. Pasamos entonces a esta primera sección, crimen y castigo en México, Estados Unidos y Canadá, de jure y de facto. La siguiente. ¿Qué instrumentos jurídicos de cooperación tenemos vigentes? Tenemos, desde luego, tratados de extradición, México-Estados Unidos, México-Canadá, Canadá-Estados Unidos, que contemplan la asistencia jurídica mutua para efectos de obtener información, como puede ser de cuentas bancarias, como puede ser de viajes y entre otras cuestiones. Y tenemos, recordarán ustedes, la iniciativa Mérida, en esa imagen retratada con varias fisuras. Bueno, pues a cargo de la iniciativa Mérida, con toda la confianza y hasta premios de Estados Unidos, estuvo Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, condenado por narcotráfico en los Estados Unidos. El sexenio pasado se anunció que se abandonaba la iniciativa Mérida y que no habría más la operación de agentes de la DEA y de otras agencias de inteligencia norteamericanas en territorio mexicano sin el consentimiento expreso y conocimiento y regulación de las autoridades mexicanas. Se transitó entonces al marco bicentenario. Ahora, muy recientemente, tuvimos un anuncio. Tuvo lugar una reunión, me parece que en Texas, no recuerdo exactamente la ciudad, pudo haber sido Arizona, que participó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, recientemente nombrado, persona más cercana al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, Omar Reyes. Estuvieron también de parte de Sedena, de Semar, de la FGR, de la Secretaría de Seguridad. Estuvieron también por parte del gobierno de Estados Unidos de diversas instituciones y se anunció después de esta reunión la llamada Mission Firewall o Misión Cortafuegos. Tiene como eje el combate al tráfico de armas de Estados Unidos a México, pero también, desde luego, al tráfico de drogas. Se habla también del aseguramiento de activos, del embargo de bienes e incluso, de tema que en México está muy sonado, el combate al tráfico ilícito de combustibles, el llamado huachicol fiscal. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué tenemos específicamente por lo que hace al Tratado México, Estados Unidos y Canadá en materia de derecho penal? No me voy a detener mucho en ello, pero hay ciertas previsiones en cada uno de los capítulos sobre delitos que los estados parte deben prever y perseguir. Es el caso del capítulo de propiedad intelectual, y se habla de la decodificación ilícita de señales satelitales, la piratería, la falsificación de marcas. La siguiente, por favor. Es el caso también de delitos medioambientales, laborales, así como específicamente en la protección al consumidor, que puede haber una regulación ya sea civil o penal. La siguiente, por favor. Se tiene también un poco más de detalle por lo que hace a la anticorrupción, como seguramente ya lo saben, ya se ha venido mencionando en el capítulo 27. Y aquí hay una descripción puntual de algunas conductas ilícitas que podríamos nombrar como cohecho, quizá como peculado, pero el punto es que también se habla de la intervención delictiva, se habla de ayuda a conspiración, que sería una complicidad, y se habla específicamente de la falsa contabilidad.
empresas que llevan una contabilidad paralela para utilizar fondos no declarados en la contabilidad oficial con fines de soborno, cohecho u otras formas de corrupción. También, desde luego, muy interesante, y aquí tenemos a el mayor especialista en México en la materia, el doctor Miguel Ontiveros. Se habla de programas de cumplimiento normativo interno a las empresas para evitar precisamente la comisión, y por eso es muy importante que las empresas que exportan bienes bajo el USMCA, bajo el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, tengan estas áreas de cumplimiento, de compliance, y tengan prácticas anticorrupción, investigaciones internas y demás. La siguiente, por favor. Pasamos a preguntarnos, bueno, y esto, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, ¿cómo se vincula con el crimen transnacional que afecta a los tres países? Hay una naturaleza específicamente comercial de este tratado. ¿Cómo esto lo vamos a vincular con este fenómeno de crimen organizado? Me parece que esa naturaleza estrictamente comercial se supera por dos factores. En primer lugar, la realidad criminal en nuestro país afecta directamente las cadenas de suministro de muchos bienes, productos y servicios objeto del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Conocemos la crisis del aguacate en Michoacán, también del limón, pero incluso en actividades como la pesca, la minería, la tala ilegal. El crimen organizado en nuestro país ha infiltrado todas estas industrias. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el señor presidente Donald Trump, que todo lo mezcla, ¿no? Entonces, que como ahora lo explicaba muy bien el doctor Dennis Plain, utiliza los aranceles para negociar cuestiones que tienen que ver con seguridad, utiliza un discurso de migración que en realidad es un balazo en el pie por lo que le hace a lo económico. Ya incluso dueños de granjas en Estados Unidos dijeron, oye, bueno, nos estás quitando a los trabajadores. Ha habido un aumento de la exportación de producto agrícola mexicano precisamente en virtud de que en Estados Unidos las granjas muchas están quedando sin trabajadores, ¿cierto? Entonces, estos dos factores me parece que nos hacen tomar en cuenta este factor criminal dentro de lo comercial del tratado. La siguiente, por favor. Pasamos de lo de jure a lo de facto, entonces, con esta transición. ¿Qué es lo que tenemos, ya no de jure, sino de facto, por lo que hace al combate del crimen transnacional en México, Estados Unidos y Canadá? Por un lado, los ya normalizados traslados extrajudiciales de personas detenidas, ya perdí la cuenta, 60 quizá. Son personas mexicanas acusadas de haber cometido un delito de competencia territorial y de personalidad activa y pasiva en México y que se entregan al gobierno de Estados Unidos sin un proceso de extradición, es decir, al margen de la ley, de cualquier cauce legal. Es una claudicación, una abdicación de la función, una de las funciones principales de un Estado, como lo es proveer el servicio público de la justicia. No podemos, se los damos a ustedes, los sacrificios, los tributos, señor Trump, ¿no? Tenemos también no solamente un traslado de personas detenidas, sino el secuestro de ciudadanos mexicanos, con toda probabilidad con la participación de agencias norteamericanas, como fue el caso de Ismael El Mayo Zambada, y cuyo secuestro desató una ola de violencia que a cuánto estamos ya, 2 años, 1 año y medio, en Culiacán, particularmente en Sinaloa, que no parece tener, no dar tregua entre la chapiza, la malliza, unos y otros que se agarran a balazos, y sufre desde luego la sociedad civil, la población mexicana. ¿Por qué? Porque los objetivos de Estados Unidos, en ese momento incluso podríamos pensar político-electorales, fue poco antes de la elección Trump-Biden, seguía, todavía no estaba Kamala Harris como la candidata demócrata. Es un objetivo distinto a el propósito en nuestro país del combate al crimen. Allá quizá lo que quieren son cabezas para enseñarle al electorado, muchas veces xenófobo, muchas veces racista. Y acá lo que queremos es pacificación. Dejo la pregunta y por ahí la mencionaremos, si estos objetivos son compatibles. Tenemos también, a pesar de esta, que es una maravillosa misión cortafuegos, Mission Firewall, en realidad, al mismo tiempo, Pam Bondi está a cargo de un grupo, un task force, para el desmantelamiento de las leyes y regulaciones que se hayan considerado violatorias de la segunda enmienda en Estados Unidos, es decir, del derecho a portar armas
Y esto, la verdad es que sí hubo muchos avances en la administración del anterior presidente Biden para hacer del control de armas una cuestión más segura, incluso dentro de Estados Unidos. Bueno, pues está este empeño anunciado desde la Casa Blanca para desmantelar todo ese trabajo que se había realizado en la administración anterior, lo cual es una contradicción con lo que nos anuncian del combate al tráfico de armas en la Mission Firewall, ¿cierto? Y tenemos también operaciones militares extraterritoriales que ya fueron mencionadas. Se han bombardeado embarcaciones supuestamente venezolanas, supuestamente con personas que están traficando supuestamente droga. Pero no sabemos nada de esto, no tenemos información más que lo que nos dicen que es bombardeamos. ¿Por qué? Pues porque son criminales. Ojo aquí, si me gustaría puntualizarlo de una vez, aunque lo mencionaré, la mayor parte de las personas que trafican fentanilo hacia Estados Unidos son ciudadanos americanos, 80%. No mexicanos, no migrantes, por un lado. Y por otro, ¿se han reducido las muertes derivadas de la sobredosis de drogas en general y fentanilo en particular? Sí, pero por el uso mucho más generalizado de Narcan, a efecto de que los efectos de la sobredosis puedan ser combatidos médicamente. No es que haya menos fentanilo. La siguiente, por favor. ¿Qué tenemos entonces? Una crisis entrelazada, un nudo. Podemos comenzar por la demanda de drogas. La demanda de drogas en Estados Unidos, este país que consume muchísimas drogas, ¿cierto? ¿Qué causa? Pues que haya una oferta y que se vendan las drogas en territorio estadounidense. En territorio estadounidense se captan los recursos de la venta de las drogas. Ese recurso tiene que ser lavado. Para lavarlo, y una vez lavado también, es usado para corromper dentro y fuera de Estados Unidos. Mucho del producto de la venta de las drogas es utilizado para comprar las armas con las cuales se da un empoderamiento criminal, ahora sí, al sur de la frontera, una vez que estas armas son traficadas, y eso permite a los cárteles satisfacer de mejor manera, de nuevo, la demanda de drogas. Entonces tenemos este ciclo pernicioso, la siguiente, por favor, que tiene varios tics, que tiene todos estos fenómenos circundantes: el desplazamiento forzado, la trata de personas, la esclavitud. La siguiente, por favor. El crimen cibernético, la extorsión, el cobro de piso, la violencia, el control territorial, la violencia política y la manipulación de elecciones. Y al centro del nudo tenemos la debilidad institucional y la desigualdad y la pobreza, ¿cierto? La siguiente, por favor. Esta caricatura me parece que refleja muy adecuadamente tanto el fenómeno como la postura mayoritariamente en Estados Unidos al respecto. Pobre México, ¿cuándo va a poder acabar con la guerra en su país? Pues hasta que detenga el flujo de las drogas que nos están llegando, ¿no? Irónicamente, desde luego, esto dice el tío Sam, cuando lo que vemos es que las armas y el dinero lo que hacen es que llegan a nuestro país desde Estados Unidos y alimentan este tsunami de sangre, de desapariciones, la crisis forense y todo lo que sabemos que estamos viviendo de este lado de la frontera. La siguiente, por favor. Algunos indicadores clave en relación con las armas. En primer lugar, señalar, en el 2004 pierde vigencia el Federal Assault Weapons Ban, que prohibía las armas de asalto y su venta libre en Estados Unidos. Es en ese año que se dispara la violencia en nuestro país. Esta es una correlación que muchos estudiosos del tema han señalado, apuntando a una causalidad. También según la ATF, en un estudio de enero de este año, 74% de las armas utilizadas en delitos en México vienen de Estados Unidos. Y ojo con esto que me parece brutal. Un arma que se produce en Estados Unidos es más probable que acabe siendo utilizada para matar en México a un mexicano a que prive de la vida a alguien en Estados Unidos. Parece tremendo. Se le ha llamado a las armas el veneno de la serpiente por lo que hace a los cárteles y la delincuencia organizada. La siguiente, por favor. Algunos otros datos de armas que me gustaría señalar. La siguiente. Muchas gracias. No es un fenómeno necesariamente generalizado, es decir, tampoco necesitamos pelearnos con la segunda enmienda forzosamente. Hay prácticas comerciales de ciertas distribuidoras de armas que están dirigidas para alimentar a los cárteles.
el 10% de los vendedores de armas son responsables de casi el 90% de las que se recuperan en las escenas del crimen. Es decir, son algunos malos actores a quienes habría que regular, vigilar, castigar. También ha habido un inmenso aumento de las armas fantasma, un 1.600% de 2017 a 2023, es decir, en tan solo 6 años, nuevo fenómeno que requiere nueva regulación, así como de armas que son susceptibles de ser convertidas. Y no solo las distribuidoras, también las fabricantes de armas saben que mucho de lo que vende es a los narcos y por eso fabrican armas como esta que se muestra en la imagen llamada el jefe de jefes, dorada. Pues a quién están queriendo venderle, ¿no? La siguiente, por favor. Algunos datos relacionados también con drogas que son importantes. Si bien en los últimos 10, 15, 20 años ha habido sin duda un esfuerzo gigantesco por el combate al tráfico de drogas, por lograr establecer el prohibicionismo, lo cierto es que el consumo de drogas ha aumentado. ¿Qué mayor evidencia del fracaso de la estrategia prohibicionista? Y lo digo porque desde luego creo que a lo que hay que transitar es a un marco de regulación. Sacar del mercado negro y gravar con impuestos piguvianos a las drogas conforme al daño que hacen. Y respecto del daño, ¿cuántas muertes aproximadamente al año generan en México las drogas de manera directa? Se estima, no tengo ahí la cifra, pero en 1.600. Y desde el 2006 tenemos 360,000 muertes por la guerra contra las drogas, ¿no? La solución mucho más cara que el problema, además de la crisis de desaparición forzada. La siguiente, por favor. Ya habíamos mencionado el fentanilo, que ha ido pasando de moda conforme se han bajado las muertes por sobredosis, pero no debemos olvidar cómo comenzó la crisis del fentanilo en Estados Unidos. Fue la industria farmacéutica, con prácticas muy cuestionables, por las cuales incluso han pagado cantidades multimillonarias en dólares, empresas como Purdue Pharma, por su papel en agravar la crisis de los opioides en aquel país. La siguiente, por favor. Con esto pasamos ya con estos indicadores y con este dibujo de facto y de jure del crimen y el castigo a las rutas y los retos para un derecho penal de Norteamérica. La siguiente, por favor. El primer reto, una política de culpa y expiación. Ahí hay un chivo expiatorio, ¿no? La siguiente. ¿Qué estamos viendo aquí? La criminalización de las personas migrantes por la crisis de los opioides y del fentanilo no responde a una verdadera causalidad. Es señalar a un culpable y generar una expiación colectiva de esa culpa a través de castigarlo. ¿Cómo? Agarrándolo en la calle, agarrándolo en su lugar de trabajo, agarrándolo afuera de un Walmart, de un Home Depot, de una granja, para que esto sea visible. Los fines son político-electorales de una base xenófoba y racista. Esto a su vez que genera un gran odio por parte de los sectores latinos hacia quienes se identifican como el electorado trumpista que apoya. Y esto genera choques como los que vimos en Los Ángeles hace algunos meses, con estas tremendas imágenes de la bandera mexicana azuzando una violencia indeseable por todos lados. Y en nuestro país también hemos visto marchas en contra de la gentrificación que señalan como culpable al gringo que viene y eleva los precios. Y desde luego hay un fenómeno muy importante de organización que hay que atender. Pero señalar meramente como culpable a quien viene a nuestro país a vivir o a trabajar y que contribuye a nuestra sociedad es cuando menos una tremenda hipocresía respecto de lo que reclamamos en Estados Unidos. Me parece que esta política de la culpa, del chivo para expiarla de manera colectiva, no nos va a llevar a ninguna parte. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que necesitamos? Más bien una corresponsabilidad. En la medida en la que solamente señalemos culpables, como lo ha hecho incluso Canadá, recordarán muy al principio de la era Trump como presidente electo todavía, los políticos canadienses lo que hicieron fue buscar distanciarse. Vimos al no gobernador, pero primer ministro Trudeau, ir a Mar-a-Lago a congraciarse con el nuevo rey, con Donald Trump, en lugar de buscar un diálogo trilateral, tema importante para cuando veamos qué va a pasar con el TEMEC. La siguiente, por favor. Mientras tengamos este nudo, para deshacerlo lo que necesitamos es ver
Algunas preguntas difíciles. Aquí hay algunas de las preguntas difíciles. La siguiente, por favor. ¿Dónde se venden las drogas? En Estados Unidos. ¿Quién recibe el dinero? Cárteles gringos. ¿Quién es competente para perseguir las redes de lavado de este dinero? El sistema de justicia estadounidense. ¿Y cómo han ganado tanto poder de fuego, tanto empoderamiento los criminales en México? Pues por las armas que han sido traficadas desde allá. La violencia vino del norte. Está por publicarse un libro de Carlos Pérez Recarte, un querido amigo y colega. La siguiente, por favor. Aquí el dato que les adelantaba, según el Cato Institute, 8 de cada 10 personas que trafican fentanilo hacia Estados Unidos son estadounidenses. La siguiente. Tenemos entonces que frente a este primer reto del chivo, la primera ruta es asumir una responsabilidad compartida de nuestros países. La siguiente. Segundo reto, sistemas legales fragmentados. La desconfianza entre nuestros gobiernos lo que provoca es que se retiene información que es esencial para el combate al crimen. Las agencias de inteligencia estadounidense muchas veces tienen identificados a ciertos individuos, sujetos, organizaciones, a la corrupción con ciertos gobiernos de los tres órdenes, a la participación de los tres poderes de la Unión, en qué medida y en qué grado, pero esta información se la guarda. No pidieron la colaboración de la Fiscalía General de la República, de la Marina o de la Sedena para capturar a Ismael El Mayo Zambada. Lo que hicieron fue fingir que no sabían qué pasó, que de repente llegó el Mayo, que quién sabe cómo, pues lo traicionó el tío del Chapo, ¿no? Uno de los sobrinos del Chapo. Ahora, hay también incentivos dispares, ya lo adelantábamos. ¿Qué quiere Estados Unidos en relación con las drogas? ¿Reducir las muertes por sobredosis? ¿Que legalice? Como lo está haciendo, que implemente medidas como el Narcan para combatir la sobredosis. Pareciera que el objetivo declarado no tiene nada que ver con lo que se está haciendo respecto a los cárteles mexicanos, porque quizá el objetivo no declarado tiene que ver más con un objetivo político electoral, de nuevo el chivo, ¿no? ¿Y qué busca México? Reducir la violencia. De nuevo, el caso del Mayo es muy claro. Estados Unidos lo cantó como una gran victoria. Recientemente fue condenado, sin decir una palabra, supuestamente. ¿Y en México qué pasó? Se desató la violencia en Culiacán. No estoy diciendo que entonces Pax Narca, pero necesitamos hacernos estas preguntas difíciles. Simplemente señalar respecto de este segundo reto. Si el delito es regional, su persecución y prevención debe serlo también. La siguiente. Si en una respuesta verdaderamente regional, será insuficiente una supuesta coordinación. Y desafortunadamente está la doctrina, la siguiente por favor, desde el caso del doctor Álvarez Majain, señalado en la tortura del agente de la DEA, Kiki Camarena, junto con Caro Quintero, que fue secuestrado, llevado a Estados Unidos y fue juzgado. Y se hicieron la pregunta a los tribunales estadounidenses y resolvieron si somos competentes y si podemos seguir conduciendo a pesar de este vicio de origen, de esta ilicitud en la manera en la que fue capturada la persona, y por lo tanto pues es un incentivo muy perverso para que sigan ocurriendo estos traslados y estos secuestros. También preguntarnos, ¿qué pasa con los bienes? Ya aquí lo preguntaban, me encantó la pregunta, ¿qué pasa con los bienes que se aseguran a los cárteles, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, fuera de México? Muchas veces son no solamente objeto de beneficio del gobierno norteamericano, que dicen, pues nosotros le invertimos mucho a la guerra, sino que incluso esto lo aprendí de una agente del FBI, los bonos que reciben muchas veces se calculan con base en las cantidades que aseguran. Es tremendo, hay que hacernos aquí preguntas difíciles. La siguiente. ¿Y qué pasa con los testigos protegidos? ¿No? ¿Qué pasa con quienes declararon contra Genaro García Luna, contra el Mayo, contra el Chapo? ¿Y qué están declarando ahora estas personas? ¿Y cómo se está utilizando esto en algunas mesas o comunicaciones entre los gobiernos de México y de Estados Unidos? La segunda ruta sería un marco legal compartido y mecanismos regionales para la prevención y persecución del delito. Hablábamos ya el fuero estatal, el fuero federal, y la verdad es que de facto ya tenemos algo así como delitos de fuero regional. Los relacionados con drogas, armas, tráfico ilícito de combustibles. Se está configurando, pero va más rápido la realidad que el derecho que debe alcanzarla. La siguiente, por favor. Tercer y último reto.
soberanía mal entendida. La siguiente: el verdadero reto a la soberanía no lo presenta la cooperación internacional. El verdadero reto a la soberanía, lo que la puede erosionar, es el crimen. Y la cooperación internacional puede combatir el crimen para fortalecer la soberanía. Las estrategias de Estados Unidos en el pasado, imperialistas y colonialistas, le han salido muy mal. Ha sufrido ataques terroristas a manos de redes que ayudó a financiar y apoyar en otros lugares del mundo. Y en el Cono Sur han fracasado también tanto los golpes de Estado como las fuerzas paramilitares financiadas y apoyadas por el imperio de Estados Unidos. Si el gobierno de Donald Trump traiciona y empobrece a sus aliados y vecinos, va a agravar su crisis migratoria y de seguridad. La seguridad sin una prosperidad compartida no es más que un colapso aplazado. Tenemos que redefinir nuestra noción de soberanía y entender que hay que invertir en el desarrollo regional. Como horizontes de discusión, y ya para no pasar en el tiempo, no sé cuánto llevo, simplemente dejo aquí señalados estos. Primero, parece que el TEMEC ya no va a renegociarse de manera trilateral. Trump ha dicho que va a negociar por un lado con Canadá y por otro lado con México. Por otro lado, tenemos que enfrentarnos a que la política arancelaria y migratoria muchas veces es irracional, porque podríamos decir, bueno, la política migratoria obedece a fines económicos para regresar trabajos a Estados Unidos. No es así. Hay muchos trabajos que no hay quien los haga en Estados Unidos, el ejemplo de las granjas, y aún así, bueno, entonces la lógica migratoria es más bien político-electoral, tampoco necesariamente, no en todos lados. La política arancelaria, esa podemos pensar que se utiliza como una palanca de negociación, como lo decía el doctor Plain, estoy de acuerdo que en muchas ocasiones así es, pero en otras se dice que el fin es recaudatorio, se dice que el fin es de negociación, se dice que el fin es que se vea cómo le pegan a la piñata con fines político-electorales. La verdad es que muchas veces la conducta es arbitraria. Si hay cierta racionalidad, esta muchas veces es racista, xenófoba, y esto deja a México en estado de indefensión. Si el día de mañana deciden intervenir con operaciones militares fuera de cualquier causa legal en nuestro país, como lo han hecho en aguas internacionales contra embarcaciones supuestamente venezolanas, hay poco que podemos hacer. Estamos en indefensión porque en realidad el problema quizá de la soberanía es una asimetría inescapable. Estamos frente a la potencia mundial. Y pues lamento terminar con una nota quizá un poco oscura, pero en un nuevo orden mundial de odio, de radicalización y de cambios políticos intempestivos, pues más bien parece que la regla es la incertidumbre, contraria a lo que pretende ser el derecho. Dar certidumbre, lo que tenemos más bien es una realidad que supera incluso el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que está en constante incumplimiento y no se activan los mecanismos ahí previstos para obligar al cumplimiento. Con eso les comparto esta presentación por hoy y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Javier Schulte, por la excelente exposición. No vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas, eso nos dijeron, tengo que dar la palabra al doctor Ontiveros. Yo voy a decir dos cositas, no más puedo, ¿no? Nada más y lo dejo. Primero, algo que tengo en el aire, que es si valdría una orden de detención de Norteamérica, digamos así como una orden de detención